Soy Betty Elena Rendón Madrid. Les invito a reflexionar en este video como una producción de nuestra clase de religiones comparadas dirigida por el profesor reverendo Nelson Celis de la Escuela Luterana de Teología en Colombia, IELCO. Las religiones comparadas como una disciplina académica comenzaron hace 125 años con Max Müller. Max Müller afirma: quien no conoce más que una religión, no conoce ninguna. Max Müller nació en 1823 y muere en 1900. Aunque ya existía la comparación de creencias desde la antigüedad con Heródoto, quien nace en el año 484 a.C. y muere en el año 426 a.C., fue el primer historiador griego del mundo occidental. Heródoto dedica buena parte de su obra a hablar del imperio persa, de sus gobernantes y costumbres, y de las guerras que lo enfrentaron con los griegos. Estrabón Amaseía del Ponto nació en el año 64 o 63 a.C. y muere en el año 20 a.C., conocido como un historiador y geógrafo, entre otros. El enfoque moderno de estudio comparado de las religiones permite un análisis sistemático de textos sagrados de diferentes culturas con el propósito de comprender semejanzas y diferencias. Este proceso ha surgido tras avances arqueológicos, exploraciones coloniales y desarrollos en la lingüística. En la Edad Media, los misioneros y viajeros aportaron información sobre las diferentes religiones existentes. Entre el siglo XVII y XVIII, pensadores como John Locke y Montesquieu contribuyeron al análisis comparativo. Sin embargo, solo en el siglo XIX este estudio se consolidó con Müller, quien estableció la metodología científica para la disciplina. Müller defendía la idea que todas las religiones tienen un origen común en la concepción del infinito y comparten elementos fundamentales como la noción de Dios, la distinción entre el bien y el mal y la esperanza en una vida mejor. También señaló que las religiones evolucionan a través del tiempo y pueden ser distorsionadas por intereses externos cuando se institucionalizan. Müller concluyó que la historia de la humanidad es, en esencia, la historia de la búsqueda espiritual y que todas las religiones, a pesar de sus diferencias, reflejan una aspiración común hacia la verdad y lo sagrado. Las religiones cambian con la cultura. En su desarrollo influyen elementos externos como económicos y sociales e internos con los profetas y experiencias espirituales. Todas las religiones fluyen de la interpretación de la realidad, los dogmas y los ritos. En las creencias y prácticas de las religiones primitivas y desarrolladas existen patrones comunes. La interconexión global ha fomentado un enfoque más realista y humano en el estudio de la religión. Anteriormente, se estudiaba las religiones desde sus manifestaciones visibles, mientras que en la actualidad se reconoce la importancia de la vivencia personal de la fe. La religión comparada busca una comprensión mutua, superando la tolerancia para alcanzar un entendimiento profundo. A continuación, exploraremos generalidades de las religiones comparadas como un estudio académico y sistemático de las diferentes tradiciones religiosas del mundo. Tendremos en cuenta sus características principales, historia, figuras centrales, doctrinas o creencias, textos sagrados y reflexiones teológicas. A través de este análisis comparativo,
trataremos de comprender la diversidad religiosa, fomentando el diálogo interreligioso y el respeto mutuo entre distintas cosmovisiones. Empecemos con Homo religiosus, presentes desde los orígenes de la humanidad. El ser humano como ser religioso siempre ha estado en búsqueda de lo sagrado. La religión se presenta como una necesidad humana de trascendencia. Estudios antropológicos y filosóficos han analizado la relación entre la naturaleza humana y la religión. Por la misma diversidad, la experiencia del campesino no es la misma del individuo de la sociedad industrial, ni es la misma la que se vivió en la Edad Media y la que se puede vivir en el siglo XXI, como tampoco es la misma la del cristianismo europeo que la del cristianismo latinoamericano. Animismo. Creen en espíritus de la naturaleza y de sus ancestros. Asocia los inicios de las religiones con el característico culto a los muertos. Siguen prácticas de la prehistoria, presentes en las culturas indígenas. La espiritualidad se basa en la relación con la naturaleza. Las enseñanzas son transmitidas en forma oral por mitos y rituales. El animismo viene del latín anima, que significa alma. Tiene en común la idea de que todas las cosas del mundo real poseen un alma, ya sean animales, plantas, seres humanos, objetos o elementos naturales. Sostienen que la naturaleza está poblada por espíritus inteligentes o por conciencias místicas despiertas. Religiones africanas. Practican cultos a sus ancestros, deidades y espíritus. Las raíces africanas surgen desde tiempos muy antiguos. Las creencias solo se conservan y se confirman en la práctica. Durante las celebraciones rituales, nada ocurre dos veces de la misma manera. Religiones precolombinas. Se caracterizan por la relación con la naturaleza y cosmovisión cíclica del tiempo. Su historia está vinculada a grandes civilizaciones como mayas, aztecas e incas. Sus doctrinas se basan en el politeísmo, acompañado de ofrendas y la concepción de la dualidad en la vida. Con la colonización, la espiritualidad nativa experimentó un impacto significativo. Por ejemplo, el bien y el mal como oposición se refieren a dos esencias completamente distintas. Religiones asiáticas, influenciados por el no-teísmo, hinduismo, nombre que proviene del río Sindú, budismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, zoroastrismo, sijismo. Según sus creyentes, es la religión más antigua. Sus fieles la llaman religión eterna, porque creen que no tiene principio ni fin. Creen en las almas, la vida después de la muerte y la existencia de un Dios que evoluciona y cambia. Judaísmo. Se caracterizan por ser el primer monoteísmo. El pueblo judío hizo su aparición en la historia después del año 2000 a.C. Desciende en parte de los amorreos u occidentales que se instalaron en Mesopotamia a finales del tercer milenio. Su historia empieza desde Abraham. Sus doctrinas y creencias se basan en la ley, la alianza y el mesianismo. Sus libros sagrados o textos de referencia están contenidos con el Tanaj, que incluye la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia,
los Neviim, o sea, los profetas, y los Ketubim, o sea, los libros sapienciales. Sus reflexiones teológicas guardan relación con el cristianismo y el Islam. Monoteísta, empieza desde Abraham a Mahoma, con estricta sumisión a Alá. Su historia empieza en el siglo VII después de Cristo. Se fundamenta en 5 pilares: el testimonio de fe, la oración, el ayuno y la peregrinación. Tienen convivencia con el judaísmo y cristianismo. Mahoma tuvo muchas revelaciones, algunas de las cuales terminaron constituyendo la teología del Corán. Cristianismo. Característica principal: seguimiento a Jesús de Nazaret. Diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción de la nueva humanidad. Abre caminos al testimonio cristiano. Aportes confesionales del diálogo interreligioso. Desde una perspectiva luterana, el diálogo interreligioso se enriquece con principios fundamentales como la justificación por la fe, la centralidad de la gracia y la cruz de Cristo, y una teología que reconoce la tensión entre la ley y el Evangelio. Estos elementos permiten acercarnos a otras tradiciones con humildad, reconociendo que la fe es un don de Dios y que el Espíritu obra más allá de nuestros límites confesionales. Además, el bautismo, que constituye la Iglesia, también llama a los cristianos a identificarse en solidaridad con todo el mundo. La teología de la cruz nos llama a reconocer la vulnerabilidad y la necesidad del otro. En el diálogo interreligioso, esto implica escuchar con empatía y aprender sin imponer. La gracia y la libertad cristiana nos invita a dar testimonio, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad de todas las personas. La vocación y servicio nos impulsa a contribuir en la práctica. Buscamos la justicia y la reconciliación en la sociedad junto con otras religiones. Un camino no fácil, pero compartido y lleno de esperanza entre católicos y luteranos a la espera del 25 de junio de 2030, cuando se celebrará el 500 aniversario de la Confesión de Augsburgo. Dios ha servido la mesa para que la humanidad se vuelva una. Muchas gracias por su atención.